CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El Consejo de Estado emitió hoy un fallo a favor de la senadora María Fernanda Cabal con la finalidad de que el presidente Gustavo Petro emita una respuesta, entre comillas, dice la Corte, clara sobre un pronunciamiento que hizo el presidente el 6 de febrero del año 24. ¿De qué se trata eso? Nuestra invitada esta noche es la senadora María Fernanda Cabal, a quien el Consejo de Estado favoreció con la tutela presentada por ella misma. ¿En qué consiste todo esto, senadora? Pues resulta que en una de esas manifestaciones fogosas del presidente Gustavo Petro se refirió a las coordinadoras populares y le da la orden a los docentes de todo el país a estar organizados ante una eventual ruptura del orden constitucional. Yo le pregunto a él que me diga qué son las coordinadoras populares. Yo quiero saber, ¿son de la primera línea? ¿Son colectivos? Y la respuesta es una respuesta difusa, no clara, donde... Respuesta de él como presidente. La respuesta de la Casa de Nariño. Respuesta de él como presidente. Como presidente, la respuesta que me dan de Casa de Nariño es que él puede expresarse como él lo considere. Y yo creo que esa no es una respuesta satisfactoria. Yo necesito saber qué organización es esa, cómo está dispuesta y qué es lo que van a hacer con las coordinadoras populares. Entonces, como consecuencia del fallo del Consejo de Estado hoy, que favoreció su tutela, ¿qué va a hacer? En 48 horas me tiene que contestar Gustavo Petro qué son las coordinadoras populares. Que me cuente y yo le cuento al país. ¿Pero usted lo va a solicitar de nuevo o el Consejo? No, él ya está notificado para darme respuesta. ¿Y ya fue notificado? Me supongo que sí. Pues sí, ¿no? Y si no lo hace, si no responde. Insistiremos, porque un primer mandatario no puede creer que puede hacer lo que le dé la gana en un país. Pero, a ver, para las personas como yo, que no conocemos exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? En un discurso de los que él hace, como el de ayer, que fue terriblemente peligroso, donde él habla de rodear a aquellas instituciones, rodear, cercar, y después dice que pacífica, o sea, va a ser lo mismo que con la Corte Suprema de Justicia. Entonces mi preocupación es que él está enviando mensajes no claros, desafiantes, que ponen en riesgo, generan muchas inquietudes en los ciudadanos. Y cuando llama a las coordinadoras populares, yo quiero saber qué es eso. ¿Existe en la docencia en Colombia la figura, ya creó las coordinadoras populares? ¿Son esas mismas las que reciben las ollas comunitarias multimillonarias, donde también parece que se robaron la plata? ¿Y para qué quiere usted saber? Porque necesito saber si son estructuras creadas que van a atender los llamados de Gustavo Petro delirantes cuando se invente que lo van a tumbar. ¿Cuáles son los llamados delirantes que dice usted? El golpe blando. ¿Qué es eso? En la imaginación de Gustavo Petro, cada vez que hay un hallazgo de corrupción de su gobierno o la misma actuación del Consejo Nacional Electoral que demostró cómo superó los topes de campaña, él se victimiza y él dice que es que la extrema derecha, que lo van a tumbar, que el golpe blando. Entonces todo está conectado. El temor nuestro es que incendie el país. Y Gustavo Petro es un anarquista profesional. Pero a ver, senadora, primero, el Consejo Electoral aclaró hoy que no es una acusación contra el presidente, sino contra la campaña. La campaña, no el presidente. Ah, sí, pero es que al presidente no le importa lo que el Consejo Electoral diga. No, pero él tiene su propia narración, él le habla a su público. Entonces se sabe que el Consejo Nacional Electoral investiga todas las campañas. Usted recordará la de Juan Manuel Santos, cuando el tema del gerente Roberto Prieto, que terminó condenado. Ahí hubo una contabilidad forense que fue revisada por el Consejo Nacional Electoral. Sí. Todas las campañas están sujetas al Consejo Nacional Electoral. Hay quien responde, es Roa, el gerente. El Consejo Nacional Electoral aclaró hoy
que no es un cargo ni una investigación contra el presidente. Pero a él no le importa. Él va a seguir diciéndole al sino público que lo están investigando. Contra la campaña. Así y es. Y el que la campaña tiene un portavoz oficial, un personero jurídico. Un gerente. Así Entonces es. no es él. No es contra él, pero es su campaña. Ah, bueno, que la campaña responda. Pero es que la campaña fue la que en sus topes violó los límites. O sea que la consecuencia es legal y disciplinaria. No contra Petro, pero sí contra su campaña. Al fin de cuentas, todo esto se tendrá que ir a la comisión de acusaciones. Ahora, senadora, usted ha sido, digamos, una portavoz del Centro Democrático en el Senado de la República y como tal ha hecho denuncias sobre corrupción. ¿Qué le parece la denuncia que se ha presentado contra el presidente del Senado por un auxilio de dinero en efectivo y contra el presidente de la Cámara? Pues la noticia obviamente causó una tempestad, porque nuevamente el foco de corrupción ya no solo son funcionarios de gobierno, sino que cae en el Congreso de la República. Ahora, yo confío, y así lo ha solicitado el presidente Name, en que él exige un debido proceso. Entiendo que va a ejercer su defensa. Ninguno de los dos renunció. También he visto que hoy hay una carta de varios congresistas exigiendo la renuncia. Pero yo le digo una cosa, querido Yamit. El país no resiste más. Es un país donde la excusa de los pobres sirve para todo. Y con esa excusa se ha robado a lo largo de décadas. La comida podrida. Es que el pobre no tiene cómo quejarse. Por eso es más fácil robarse ese presupuesto. De ser ciertas esas acusaciones, yo creo que aquí el país tiene que hacer una fórmula distinta en cómo se administran los dineros públicos. Yo estoy presentando un proyecto de ley donde se prohíbe que los contratistas puedan sacar dinero en efectivo. Tiene que haber trazabilidad de las cuentas. Lo que hay hoy es un desastre. ¿Lo que hay hoy en qué? En la contratación pública. ¿Por qué? Porque además la concentración del poder presidencial hace que de los municipios se venga a mendigar al nivel central. Y se mendiga a través de los congresistas que tienen acceso a los funcionarios de gobierno. Y esto es en todos los gobiernos, unos peores que otros. ¿Por qué quitarle a los entes regionales la capacidad de tener un presupuesto más robusto? Esa triangulación del alcalde o el gobernador con el congresista, con el funcionario, que después deriva en el contratista dando coimas, es lo que hace que una obra que costaba 1.000 millones cueste 3.000 o 4.000. ¿Usted diría entonces que la contratación pública está llena de corrupción? Llena. Totalmente llena, porque los entes de control tampoco han dado la talla. ¿Cuánto se han demorado, por ejemplo, en las responsabilidades del alcalde Ospina de Cali y del alcalde Quintero de Medellín? Gobernaron 4 años, destruyeron sus ciudades, hicieron lo que les dio la gana. Todo paquidérmico. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios en los niveles regionales y locales son cuotas políticas. Entonces nunca avanzan las investigaciones a menos que el nivel central se las lleve a Bogotá, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Y la demora hace que la justicia no llegue o sea menos eficaz. Entonces todo el diseño institucional tiene que revisarse porque como estamos, cada vez que hay la ley del presupuesto, todas las entidades van a pedir plata. ¿Más plata para Fiscalía? La Fiscalía tiene hoy un montón de vacantes sin nombrar y están los fiscales reventados. ¿Más plata para Procuraduría? ¿Más plata para la Contraloría? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? La clase política y la politiquería acabaron el país. La clase política, es decir, personas como usted. No, yo no ¿Usted vengo no es de la de una clase política? familia, no. Yo me considero ajena porque yo no he vivido de la política. He sido empresaria,
he trabajado como funcionaria, trabajé en la Universidad de los Andes, Entonces, pero no me hice en la política ni he vivido de la política. Entonces, ¿a qué clase de política se refiere usted? A todos aquellos que vuelven la política una profesión no para servirle a la gente, sino para servirse a sí mismo. Mejor dicho, senadores, compañeros suyos. Muchos. ¿Ah? Muchos, No otros todos, no. pero Yo pienso que el Congreso ha perdido mucho. Los congresos que uno ve de antaño era gente mucho más proba que hacía un servicio por un país. Ahora la política es un negocio. Pero ahora, querida senadora, como dice el proverbio, tan culpable es quien paga por la peca como quien peca para pecar. Así es. ¿Quiénes son los culpables? Senadora querida, ¿quién paga por la peca o quien peca para pagar? Sí, la responsabilidad es de lado y lado, porque usted le hacen propuestas y de usted depende si se deja tentar o no. Esa es una regla de la vida. El otro lado es que usted extorsione a cambio de. Pero todo esto se reduce a que si no hay un presupuesto específico destinado para todo lo que tiene que hacer un municipio, un departamento, aquí nunca va a parar, porque la mendigadera trae corrupción. Senadora, ya que tengo la oportunidad de conversar con usted a propósito de la tutela que ganó, ¿qué espera usted de la fiscal, la doctora Adriana? La fiscal tiene en los próximos 6 meses la oportunidad de mostrarle al país y a la Corte Suprema de Justicia que la eligió, que sí tiene la estatura para enfrentar. ¿Por qué 6 meses? Porque las investigaciones no son de la noche a la mañana, pero ella tiene las herramientas. Pero lo tradicional son 100 días. ¿100 días? Lo tradicional, lo que se acostumbra. Depende. Lo que pasa es que una investigación judicial es mucho más compleja y un fiscal tiene que llegar con todas las pruebas acopiadas para decidir si acusa o si sencillamente solicita una preclusión. Entonces, ella tiene este tiempo. Ella tiene que destacarse. Ella puede ser la figura más importante hoy de la institucionalidad colombiana. Y estoy viendo que la Corte ya está avanzando. La Corte ya va a hacer visita al Congreso y la Corte ya abrió unas indagaciones preliminares. Y el país está pidiendo el ejercicio de las acciones disciplinarias y penales. Con respecto a la tutela que usted ganó, si el presidente no recibe notificación de que usted ganó la tutela y que debe someterse a su intervención, ¿qué piensa hacer? Pues muy fácil. Se la envío yo. Él ya debe estar notificado. La envío yo. No hay problema. Pero insisto, necesito que nos conteste qué son las coordinadoras populares. No sé si usted recuerde que en los años 80, del 87 al 94, se sucedieron las peores invasiones de tierras de todo el país de los llamados frentes populares, que correspondían a una actividad del ELN, EPL o FARC, según la región donde estuviera. Y así se hicieron a propiedades de fincas, despojando a sus propietarios, porque después fueron beneficiarios con títulos, con crédito. Estamos hablando de una metamorfosis de esos frentes populares, pero ahora urbanos, es lo que yo quiero saber. Y hablando, doctora María Fernanda, de dineros perdidos, ¿qué tal lo perdido en todo este desastre que hubo en La Mojana? Ajá. ¿Qué? ¿Dónde está la gestión del riesgo? ¿Dónde está la atención inmediata? Y esa inmediatez también hace que se facilite el robo, en este y en muchos gobiernos anteriores. El desespero de la gente por no atención, como lo que pasa en La Guajira, ha llevado a que Petro hoy pierda
toda su popularidad igual a como le ha pasado a Boric y le han pasado a otros de su misma línea. La gente esperaba una respuesta de un Petro que prometió un cambio, sí, pero el cambio fue para mal, no para bien. Y la unidad de gestión de riesgo, que viene a ser la responsable de lo que pasó en La Guajira con las famosas Carrotanques. Sí. Y las ollas comunitarias también. Sí. ¿Ahí qué va a pasar? Ese dinero se... Bueno, el dinero, yo creo que poco de ese dinero se recupera. Lo interesante es que el contratista ya se entregó a la Fiscalía ayer y aspiramos que Olmedo López y el senador Schneider entreguen la información. Pero lo que no puede ser es que sometan a la Fiscalía a que si no acepta, entonces no dicen. Uno no puede, cuando es responsable de un delito, exigirle a la Fiscalía que sea prácticamente impunidad total. Así no es. Por eso la fiscal tiene las herramientas en sus manos hoy, si quiere actuar. Y no se puede demorar. A ver, se ha descubierto, senadora querida, que la unidad de gestión de riesgo ha sido una especie como de caja mayor de este y los gobernantes anteriores. Así es, cada desastre le llena los bolsillos a los políticos de allá regionales y a los funcionarios de acá. Así es. Pero ¿por qué pasó, se perdió el dinero, estafaron al Estado y no ocurre nada? Por lo mismo que hablamos, ¿dónde están los entes de control? ¿Hasta dónde su capacidad de operar está limitada por ser cuotas políticas? Es que no deben ser cuotas políticas. Independiente que la elección, por ejemplo, de procurador o de contralor tenga que ver con el Congreso, independiente a que pueda haber algunos cargos, que me supongo que dicen, bueno, este cargo, ¿a qué partido se lo damos? El operador de esas entidades no puede ser cuota política de ningún partido, porque si no, no funciona. Y le repito, mire lo que pasó con Quintero en Medellín. Llega Federico Gutiérrez y encuentra el desastre. ¿Y dónde estaba la Fiscalía? ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Y qué pasó con la Procuraduría? De allá, ¿por qué tan demorados? Hasta que no lo arrastran a Bogotá, no funcionan las investigaciones. ¿Y qué pasa, doctora Cabal, con Fiscalía, Procuraduría y Contraloría? Usted debería preguntarles a ellos en una entrevista qué pasa. Solo hasta que por preferencia arrastran la investigación o por violencia, como pasa en Tuluá, donde obviamente ningún fiscal va a dictar una orden de captura para que lo maten y un procurador tampoco va a buscar disciplinar a nadie, entonces toca desde Bogotá, como en las épocas de Pablo Escobar. ¿Qué pasa? Entonces yo creo que aquí hay que replantearse la forma en que se seleccionan quienes investigan en estas entidades y tienen que ser totalmente independientes o el país se va a seguir desangrando. Eso no va a tener límites. Empiezan transacciones, a ver cómo yo dejo que el tiempo vaya borrando esas investigaciones y después salen otras nuevas. Y son carteles. ¿Usted se acuerda lo de los concejales de Bogotá? Que fue escandaloso en la época de Samuel Moreno. Bueno, esos carteles sobreviven y sigue el uno robando en un lado, el otro tiene un brazo en el otro lado, pero lo increíble es que a estas alturas de la vida, donde hay tecnología, donde hay trazabilidad, todavía usted va a buscar dónde está la empresa que ha contratado y es un garaje o es un parque. Pero es que mire, senadora querida, es que el Congreso de la República, además de ser un órgano legislativo, es un órgano de control. Así es, de control político. Porque el Senado al que usted pertenece no ha hecho nada en materia de citar a quienes usted será como responsables. Lo hemos hecho. Usted no se imagina la dificultad para que los funcionarios de este gobierno asistan. Yo no he logrado que me agenden, ya me imagino que no, pero Álvaro Leiva lo cité desde el primer mes.
siempre tomando el pelo, porque además él tiene el humor sarcástico, ¿no? Y como él cree que tiene la edad, que creo que la tiene para hacer lo que le dé la gana, pero resulta que es funcionario, nunca fue. Hemos citado al ministro de Defensa en distintas ocasiones. Le ha tocado ir por las tragedias que se han vivido, pero este gobierno por lo general no asiste, no le importa, no le interesa. Y tiene usted razón, hay que estar en los debates insistiendo de forma permanente. Entiendo que está citado el de gestión del riesgo para que nos cuente cuáles son los hallazgos. Porque entonces, ¿qué hacer? Si no le funcionan los funcionarios a las citaciones del Senado de la República. Procuraduría y amenazar con una investigación disciplinaria. ¿Pero quién le solicita? Nosotros. Ya lo hicieron. La misma presidencia de la comisión, la vez pasada, no quise hacerlo con el canciller Álvaro Leiva porque me habían dicho que iba. Tampoco fue, ahora está suspendido. Pero está el mecanismo. Uno puede obligarlos a asistir. Pero volvemos a lo mismo. El gran problema es que aquí roban ricos, pobres. El ministro de la cartera más abultada, el alcalde del municipio más pequeño. Es un problema de condición. Como alguien que decía, el que tiene dos manos roba. Pues aquí la robadera se ha vuelto costumbre. Y como el castigo por lo general no llega, o si llega no importa, pago 3 años, pago 4 años, pero salgo con un dineral que seguramente buena parte de ese dinero que se robaron no lo van a devolver. Ahora, senadora, ya que tengo ocasión de conversar con usted, quien es miembro de la oposición, ¿cómo va el gobierno Petro? Pésimo, pero no puede ir peor. Porque cuando usted es un anarquista y llega a gobernar, usted está haciendo lo que no le gusta. ¿Y es que él es anarquista? Él es un anarquista profesional. Él toda su vida ha hecho lo posible por señalar que todo es malo. Por eso todos los días se levanta cargado de tigre, como dice el dicho, a ver si insulta a la Federación de Cafeteros o a un expresidente o se mete con alguien. No hay una sola frase amable y de esperanza para este país. Y si usted además va al Foro Económico Mundial más importante de inversionistas extranjeros y lo primero que dice es que no va a haber exploración ni explotación, cuando ese es el segmento más importante para que llegue la inversión extranjera, pues obviamente no hay un peso. Cuando usted tiene el fundamentalismo y el cuento del cambio climático, antes era la capa de ozono, ahora es el cambio climático, y frena toda la capacidad nuestra de tener independencia energética, pero en vez de eso depender de Venezuela, es un mandatario que produce miedo, es un mandatario que produce incertidumbre, y la incertidumbre es el peor sentimiento para una nación. Y ese, querida senadora, eso que usted acaba de decir contra él, ¿no es el golpe blando del que habla el presidente? El golpe blando es parte de su imaginación, porque Gustavo Petro es experto en construir realidades paralelas, ficciones y victimizarse. Aquí están operando las instituciones bien, regular, pero todo lo que sea aplicar justicia, a él le parece que es una persecución. ¿Pero qué llama usted instituciones paralelas? No, realidad paralela. Es decir, él construye una narrativa, él echa un cuento, él inventa, él se para en el departamento de Córdoba con el sombrero y le habla a un público y cambia la historia y cuenta la historia que a él le da la gana. Él es un buen contador de historias, mentiroso. Yo lo enfrenté en comisión primera. Se inventaba todo tipo de cuentos, pero además no se sonroja, no se ruboriza porque tampoco le importa. Lo grave es que hay quien le cree. Y la victimización le ha servido a un hombre con el que este país ha sido muy generoso, porque a él se le perdonó todo. Y un país al que él ha señalado de todos los defectos le sirvió para ser presidente. No gobierna, él le gusta estar en un avión y además tiene un gabinete igual o peor que él. ¿A usted le suena, le gusta la propuesta que el presidente ha hecho
sin decirlo claramente, ha sugerido, sin decirlo claramente, repito, de una constituyente. ¿Y por qué? No sé. ¿Para qué? No sé. ¿Ahora qué quiere hacer? Porque ya no le sirve la del 91 cuando decía que él había sido parte, que además es paja, es mentira, de la constituyente, y el M-19 que ahora lo exalta, además se ríe con una risa vulgar. El M-19 dejó una historia de tragedia que no nos la va a borrar él contando nuevas historias. Ahí está. Entonces, yo veo a un Petro alejado de una realidad, ajeno, victimizándose porque cada vez más se va a saber la verdad que él dice que tiene que contarse, pero que no va a ser la que él quiere. Doctora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Yamil. Y ustedes por la sintonía, amables televidentes, y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.